Buenas tardes, soy Iván Sánchez y voy a realizar el ejercicio 1.3 del libro 2 de problemas. Tenemos que para abastecer de agua a dos ciudades se dispone de un gran embalse, además de un embalse regulador y dos depósitos locales, y un sistema de tuberías según la figura. Para la tubería BE el caudal es de 500 litros por segundo de agua. Se pide, en primer lugar, calcular los caudales que circulan por el resto de las tuberías. Vamos a centrarnos en ese apartado. Tenemos aquí diferentes datos que nos propone el enunciado, siendo el diámetro de cada tubería en milímetros, que después tendremos que pasar a metros, la longitud y la fricción. Como dato, tenemos que el caudal de la tubería BE es 500 litros por segundo. Por lo tanto, pasándolo a metros cúbicos partido segundo, tendremos que el caudal número 3, que será el BE, será 0,5 metros cúbicos por segundo. A su vez, sabemos que el caudal que entra por este tubo tiene que ser igual al que sale por estos dos. Por lo tanto, el caudal de BE tiene que ser igual a la suma del caudal DE más el EF, que llamaremos Q4 y Q5 respectivamente. Seguidamente haremos la ecuación de Bernoulli desde E1 hasta D1. Sabemos que E1 tiene una cota de 200 metros, por lo tanto será 200 más 0 porque la presión y la velocidad no influyen. Debe ser igual a 155, que es el depósito 1, más 0 por lo mismo, no influye, más la variación de H1 más la variación de H3 más la variación de H4, siendo la variación de H1 la del tubo AB, la variación de H3 la del tubo BE y la variación de H4 la del tubo ED. Por lo tanto, nos queda despejando que 45 debe ser la variación de H1 más la variación de H3 más la variación de H4. Seguidamente, hacemos lo mismo desde E1, pero esta vez hasta el depósito 2, por lo cual tenemos, de nuevo, 200 debe ser 155, que es la cota de D2, que es igual a la de D1, más el incremento de H1 más el incremento de H3 más el incremento de H5, porque en este caso toma este camino y la H5 es la de E hasta F, y debemos restar la del depósito 1 menos la del depósito 2. Y operando obtenemos que el incremento de H4 debe ser igual al incremento de H5. De este modo, calculamos mediante la fórmula de Darcy el incremento de H4 y el incremento de H5. Vemos que el diámetro 5 es el diámetro 4 y la longitud 4 es la longitud 5. ¿Por qué? Porque este es el diámetro 4 y este es el diámetro 5. Son datos del problema y son iguales. Y la longitud pasa exactamente igual. Por lo tanto, al igualar H4 y H5, obtenemos que el caudal 4 es igual al caudal 5. Y como sabemos de antes que la suma de caudal 4 y el 5 tiene que ser 0,5, entonces sabemos que el caudal 4 y el caudal 5 ha de ser 0,25 cada uno. Seguidamente tenemos que determinar el resto de caudales, que son Q1 y Q2. Pero antes hay que saber la cota piezométrica de B, para determinar si el agua va de E1 a B o desde B a E2. Y para ello debemos aplicar Bernoulli de B hasta D. Como vemos por aquí, la cota de B más la presión de B partido gamma más el factor velocidad que no influye debe ser igual a 155, que es la cota de D, más el incremento de H3 más el incremento de H4, que sería el incremento de H3 y el incremento de H4. Por lo tanto, tenemos, de nuevo, hay que aplicar la ecuación de Darcy.
tenemos aquí la beta, que es una constante, multiplicado por 0,5 al cuadrado, que es el caudal en 3, que lo tenemos de dato, partido 0,6 elevado a 5, que es el diámetro de la tubería número 3, pero pasado a metros, y 3000, que es la longitud de esta misma tubería. Nos da un total de 25,52 metros. Y la H4 se calcula exactamente igual, solo que con el caudal 4, el diámetro de la tubería 4 y la longitud de la tubería 4, que nos da 7,94. Sustituyendo los valores del incremento de H3 y el incremento de H4, en la ecuación de Bernoulli obtenemos que la ZB más la presión de B partido gamma es 188,46. Como nos fijamos aquí que E2 tiene una cota de 162, es menor que la que hemos obtenido y por lo tanto quiere decir que el agua circula desde B hasta E2. Entonces, para obtener el caudal 1 y 2, tenemos que aplicar Bernoulli entre E1 y E2. Como vemos aquí, el caudal 1 tiene que ser el caudal 2 más el caudal 3, o lo mismo, el caudal 1 tiene que ser caudal 2 más 0,5, y aplicando Bernoulli desde E1 hasta E2, obtenemos que 200, que es la cota de E1, debe ser la cota de E2 más el incremento de H1 más el incremento de H2, que sería el recorrido que hace hasta llegar a E2. Por lo tanto, obtenemos que 39 es el incremento de H1 más el incremento de H2 y tendremos que emplear la ecuación de Darcy de nuevo, solo que esta vez las incógnitas serán Q1 y Q2 y dejaremos el incremento de H1 y H2 en función de estos caudales. Obteniendo estos valores de aquí, y como hemos dicho antes, el caudal 1 es caudal 2 más 0,5, entonces en el incremento de H1 sustituimos el valor de caudal 1 por lo que hemos obtenido. Entonces, volvemos a la ecuación de Bernoulli, sustituimos los valores del incremento de H1 y el incremento de H2 y obtenemos esta expresión de aquí. Debemos despejar Q2 y obtenemos su valor, que es de 0,635 metros cúbicos por segundo. Y como hemos dicho antes, el caudal 1 es el caudal 2 más 0,5, entonces el caudal 1 será 0,635 más 0,5, que es 1,135. Pues ya estaría el primer apartado hecho, ya hemos obtenido todos los caudales, así que vamos a leer el apartado B. Si la cota del punto B es 10 metros superior a la del punto E y la tubería BE tiene un espesor de 10 milímetros y su máxima tensión de rotura a tracción es 6 kilogramos partido en milímetro cuadrado, hallar la cota de los puntos B y E de forma que en el punto M intermedio y cuya cota es la media de ambos, el coeficiente de seguridad de la rotura de la tubería por presión inferior sea de 5. Lo que tenemos aquí es que tenemos que calcular la cota de B y de E, sabiendo que hay 10 metros de separación entre los dos. Y el punto M está justo en medio. Por lo tanto, como nos aportan datos respecto a este punto M, debemos calcular la cota de M y después, a raíz de este valor, calcular la cota de B y la cota de E. Por lo tanto, nosotros sabemos que el coeficiente de seguridad es igual a la presión de rotura partido de la presión de trabajo. Obtenemos, por lo tanto, que la presión de rotura será igual a esta expresión, que es 2 por E partido el diámetro por la tensión de rotura, que obtenemos ya todos los datos del enunciado, y ya tenemos que la presión de rotura es 2 por 10 a la 5 kilogramos partido metro cuadrado, que también son 200 metros de columna de agua. El coeficiente de seguridad son 5, que es un dato,
y por tanto la presión de trabajo será 200 partido 5, que son 40 metros de columna de agua. Y a su vez, esta presión de trabajo es igual a la presión del punto M, que es la que nos interesa. Porque debemos hacer Bernoulli desde E1 hasta M para obtener la cota de M y posteriormente obtener la cota de B y E, que es lo que nos interesa. Aplicando Bernoulli tenemos 200, que es la cota de E1, debe ser la cota de M, más 40, que son metros de columna de agua, que es esta presión de trabajo que hemos obtenido, más la velocidad al cuadrado de M partido 2G, más el incremento de H1, más el incremento de H que va de B hasta M. Por lo tanto, obtenemos aquí la velocidad de M, sustituyendo los valores nos da 1,77 metros, y obtenemos el valor de Vm al cuadrado partido 2G, porque es lo que nos interesa para Bernoulli, que sería 0,16 metros. Posteriormente obtenemos el incremento de H1, que este lo hemos calculado antes porque lo hemos dejado en función de este valor, y el caudal 1. Y como lo hemos calculado que es 1,135 al cuadrado, pues obtenemos que el incremento de H1 será 11,57. Y el incremento de H de B hasta M, volvemos a aplicar Darcy. Tenemos aquí la constante. Tenemos por aquí el valor del caudal de B hasta E, que es el caudal 3, partido el diámetro de esta misma tubería por la longitud. Y tendríamos 12,76 metros. Finalmente, tenemos ya todos los valores, solo nos falta la altura de M y la obtenemos pues sustituyendo los valores, que sería 135,51 metros. Como sabemos que ZM está justo en medio entre B y E, y que entre B y E hay 10 metros de diferencia, pues la cota de B va a ser la cota de M más 5 metros, por lo tanto será 140,51 metros, y la cota de E va a ser la cota de M menos 5 metros, o lo que es lo mismo, la cota que hemos obtenido de B menos 10 metros, que son 130,51 metros.